Familia, buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es Señales de la segunda venida de Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has dispuesto en nuestro corazón que podamos estar acá reunidos haciendo este altar familiar, Señor, para darte gloria y honra, Señor. Hemos propuesto en nuestro corazón, Señor, que toda palabra que salga de nuestra boca a través de este altar sea para tu gloria y honra, que todo lo que decimos sea soportado por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es la verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y la declaramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, señales de la segunda venida de Cristo. En nuestra anterior enseñanza estuvimos hablando de la segunda venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, y la comparamos con la primera venida de Cristo para que pudiéramos entender las diferencias. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo vino en su primera venida con un propósito, y en esta segunda venida ya viene con otro propósito, viene a reinar, viene a juzgar, viene a establecer su reino. Pero entonces vamos a ver que la palabra de Dios nos da unas señales, nos da señales y que es necesario que nosotros seamos entendidos de esas señales para que podamos estar preparados. Entonces vamos a comenzar con Mateo 24, este capítulo va a ser nuestro pasaje guía, sobre él nos vamos a basar principalmente y vamos a ir a otros versículos de apoyo. Entonces vamos a ir a Mateo 24, 36. Vamos a comenzar con el versículo 36. Ahora bien, nadie, ni siquiera los ángeles, sabe el día ni la hora del fin. Solo el Padre lo sabe. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que el día de su venida, el día de su regreso, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solamente el Padre, ni los ángeles, solamente el Padre y el Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Solamente lo sabe Dios. Pero mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en los versículos 32 y 33. Apréndase bien la lección de la higuera. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, se sabe que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, sepan que mi regreso está cerca. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, el día y la hora nadie lo sabe, pero aprendan de la higuera que da unas señales para decir cuándo ya se está aproximando el verano. Las hojas se ponen tiernas y empiezan a brotar. Entonces ya es señal de que viene el verano. Entonces él dice, aprendan de esto y sepan que estas señales van anunciando que ya se aproxima mi venida. Entonces vamos a hablar de esas señales que están en la palabra de Dios que nos dice que el tiempo se está acercando. Ahora, recordemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser en medio de una gran tribulación, pero viene a poner fin a una era que es la era de oscuridad que está reinando en el planeta. Viene a acabar con esa oscuridad para establecer su reino en este planeta. Entonces es una buena noticia en medio de una terrible circunstancia. Entonces comencemos, vamos ahora al versículo 3. Versículo 3 de Mateo 24. Una vez sentados en las laderas del Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron, ¿qué acontecimientos indicarán la cercanía de tu regreso y el fin del mundo? Entonces los discípulos quisieron saber cuáles eran estas señales, cuáles eran estas circunstancias, de estos sucesos, sí, que iban a manifestar, que iban a poner en evidencia que ya se aproximaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les empezó a decir estas señales. Entonces, acá lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros, los discípulos de Jesús, debemos preguntarnos esto, debemos indagar eso, y está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Nosotros debemos ser diligentes buscando haciéndonos este tipo de preguntas y buscándolos en la palabra de Dios, porque nosotros debemos ser entendidos. Y el versículo 4 nos dice por qué razón. El mismo Señor Jesucristo les explica el por qué. Entonces vamos a leer los versículos 4 y 5. No deje que nadie los engañe, les contestó Jesús. Muchos vendrán diciendo que son el Mesías y engañarán a un gran número. Entonces, la razón por lo que nosotros los discípulos de Jesús, los hijos de Dios, debemos buscar, indagar en la palabra de Dios y ser entendidos de los tiempos finales es para evitar que nos engañen. Porque aquí nos está advirtiendo el Señor Jesucristo que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y esta ya es una de las señales.
El Señor está diciendo, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, ¿sí? Y a unos engañarán. Esta ya es una de las primeras señales. Personas que se hacen pasar por Jesucristo, que dicen que yo soy Jesucristo, ¿sí? Y vendrán muchos, no son pocos, son muchos que se hacen pasar por Jesucristo, trayendo malas enseñanzas. ¿Para hacer qué? Para engañar a las personas y hacerlos caer en perdición. Mira lo que dice 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Entonces muchos se apartarán de la fe verdadera, se apartarán del camino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Se apartarán, ¿por qué? Por estar escuchando enseñanzas equivocadas, por estar escuchando espíritus engañadores, que lo que tienen como propósito es eso, desviar a la humanidad del camino correcto, del camino a Dios. Y el único camino es a través de nuestro Señor Jesucristo. El único camino, la verdad y la vida. Es nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Pero acá nos está advirtiendo de que van a abundar muchos engañadores, muchas doctrinas, y hoy lo vemos. Hoy vemos cómo en el mundo abunda mucho. Enseñanzas falsas, personas que están diciendo cosas que no están basadas en la palabra de Dios, dice acá, son doctrinas de demonios. La oscuridad trabajando en el mundo para obstruir la visión, la mente de las personas para que no puedan reconocer la luz, para que no puedan reconocer el Evangelio y no hallen la salida, queden en perdición. Eso es lo que está sucediendo y acá el Señor nos lo está advirtiendo y nosotros lo vemos en el mundo. Vemos cómo eso está sucediendo, cómo con doctrinas y con engaños están nublando la mente de las personas. Yo no sé si ustedes sepan, pero hay en el mundo se está proliferando la idea de una nueva y unida religión, el Crislam. Una sola religión. El Papa es el que está promoviendo esto, que en una misma, todos seamos hermanos, que todos seamos juntos, unidos en la misma religión. Entonces, tanto los judíos como los musulmanes, como los católicos, todos unidos siendo una sola religión. Y ya hay templos donde se celebran, por un lado se celebran los rituales musulmanes y por el otro lado los rituales católicos. Entonces, mira cómo están distorsionando la verdad para alejar al hombre de la verdad, del verdadero camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es peor que los que persiguen a la iglesia, porque estos van a engañar y las mentiras siempre son sutiles, parecen verdades, son mentiras disfrazadas de verdades. Ahora miremos lo que dice el versículo 6 y 8. Cuando oigan rumores de guerras, no crean que ya estará señalado mi retorno. Habrá rumores y habrá guerra, pero todavía será el fin. Las naciones y los reinos de la tierra pelearán entre sí y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero esto será solo el principio de los horrores que vendrán. Amén. Entonces aquí están narrando diferentes circunstancias, ¿no? Habrán guerras y rumores de guerras. Esto acontecerá, pero todavía no es el fin. O sea, tendrán que suceder estas guerras y estos rumores de guerra, ¿sí? Y nosotros hemos visto cómo desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, todo el mundo ha estado en un conflicto continuo, es conflicto tras conflicto. Sí, hemos visto la guerra del Golfo, la guerra de Serbia, hemos visto tantas guerras que han acontecido, sí, estuvo también la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, una cantidad de guerras sucesivas, y ahorita el mundo está en una situación de tensión bélica, porque hay amenazas en todas partes, sí. Entonces, esto es algo que va a preceder la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, pero esto aún no es el fin, o sea, estas cosas tendrán que suceder, y habla de pestes, habla de hambres y habla de terremotos, ¿sí? ¿Pestes les suena familiar? Estamos en medio de una gran peste. ¿Quién se iba a imaginar a comienzos de este año, en diciembre, quién se iba a imaginar eso? Nadie, ¿sí? Que el mundo estuviera escondido, refugiado en sus casas por una peste. Y ahora escuchamos, y esto no es nuevo, porque veníamos escuchando de pestes que el H1N1, que la gripa porcina, que el chikungunya, qué cantidad de cosas. Pestes y pestes y pestes y pestes, y esto es principio de dolores, o sea, esto es apenas el comienzo de lo que va a suceder, porque ya hablamos de la gran tribulación y sabemos lo que va a acontecer en la gran tribulación. Habla de hambres, nos hemos dado cuenta, últimamente ha salido mucho en las noticias de esas nubes, esos enjambres de
langostas que están acabando con grandes cantidades de cultivo. Esto va a generar una hambruna a nivel mundial y eso lo veíamos allá en África, pero ahora lo estamos viendo también en América del Sur, en Brasil, en Argentina, langostas que están acabando con los cultivos. Esto es principio de dolores, sí, se avicinan hambres, así, pestes, hambres, hambruna, terremotos. La otra vez veía un informe que la cantidad de terremotos que están sucediendo ahorita en comparación a como lo que estaban sucediendo a comienzos del siglo pasado es una comparación estruendosa. Mire lo que dice Romanos 8:22 con respecto a eso. Vamos a Romanos 8:22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. La creación, el planeta gime como si tuviera dolores de parto. Entonces estos dolores ya lo habíamos mencionado. Cuando se incrementan los dolores, los terremotos, los movimientos, todos estos fenómenos naturales, es la creación gimiendo. La creación está gimiendo por la redención del hombre, lo dice el versículo anterior. Entonces, estas son algunas de las señales que están precediendo la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros debemos estar atentos a estas señales para que nosotros podamos entender, ¿sí? Ser entendido de los tiempos. Ahora, mire lo que dice el versículo 9 de Mateo 24. Entonces a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mí. Entonces, esto es estar hablando de una persecución contra contra el cristianismo. Y eso ya empezó a suceder, ya lo estamos viendo. Desde hace algún tiempo vemos cómo, sobre todo en estos países de Arabia, cómo persiguen a los cristianos, los degollan. Países como China hay persecución. Y hoy en día en el mundo, porque las iglesias están cerradas. Si nosotros nos damos cuenta, las iglesias están cerradas. Están dejando abrir supermercados, bancos, pero las iglesias no. Entonces hay una persecución, aquí está oculta, ¿no? Aquí pareciera sutil, como todas las artimañas de Satanás, sutil, pero aquí hay una persecución sobre la iglesia. Ahora nos está hablando de un escenario peor, ¿no? De tribulación y los matarán. Bueno, sabemos que eso va a ocurrir durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación va a haber una persecución. Las personas que acepten a Cristo, eso es condenados a muerte durante la gran tribulación. Hagan de cuenta como en el holocausto nazi, todo el que acepte que es cristiano, que es judío, va a ser perseguido y va a ser acabado durante la gran tribulación. Mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Entonces esta es la promesa de Dios para la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que es sacada en el rapto. Nosotros somos la iglesia de Filadelfia. Nosotros somos, esta promesa es para nosotros, los que estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos creído. Nosotros vamos a ser sacados en el rapto y no vamos a estar en estos tiempos de gran tribulación. Pero en estos tiempos de gran tribulación muchas personas van a recibir de Cristo, pero eso significará la muerte, como lo vemos acá. Entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Ahora, eso sí es algo que podemos ver, esto es algo que lo estamos viviendo desde ya hace mucho tiempo en el mundo. El amor del mundo se está enfriando. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice la palabra: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Cuando leemos esto, parece que estuviéramos leyendo una descripción de lo que está sucediendo en el mundo en este momento.
Estamos hablando de una gran cantidad de cosas que nosotros vemos en los seres humanos hoy en día. La Reina Valera habla de tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos. La gente no puede salir a la calle tranquila. Sí, la gente siempre sale a la calle, uno sale a la calle piloso acá, que me van a meter la mano al pantalón, me van a sacar la billetera, me van a abrir el bolso, piloso ese que allá que está como sospechoso en la esquina. Son tiempos peligrosos, son tiempos peligrosos. Ahora habla de que los hombres amadores de sí mismos, no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero en el mundo hay hoy día una filosofía de vetas tus sueños, persigue tus sueños, busca tus sueños. Por Dios, no son los sueños de Dios, no son los sueños nuestros, son los sueños de Dios para nosotros, son sueños de nosotros para ayudar a otros, pero hay un individualismo, cada quien por lo suyo, sus mejores notas, su calificación, ser el mejor, ser el que mejor tiene, el mejor de los mejores. Hay un individualismo terrible, eso se está viendo ahorita mismo. Dice avaros, acumulación de riquezas. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían visto las riquezas acumuladas en tan pocos. Una pequeña fracción de la humanidad, un 1% de la humanidad, tiene el 90% de la riqueza del planeta. Entonces hay una gran acumulación. Vemos hombres, sí, que acumulan riquezas de 50.000 millones de dólares, Bill Gates. Y así una cantidad de personas, un grupo pequeño, mientras que hay millones y millones pasando dificultades y pasando hambre. Amadores de sí mismos, acumuladores de la riqueza, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Estas generaciones nuevas son desobedientes a los padres. Uno da una instrucción y le dice, ¿y por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué? Es algo que nos pone en evidencia. Esto lo está diciendo la palabra de Dios. Dice además, ingratos, impíos, sin Dios. Vemos como cada vez las personas, o sea, ser como que hablar de Dios o como que ser cristiano es como oiga, ¿no? Como retrógrada, ¿no? Eso, o sea, ¿qué le pasa? O sea, sea inteligente. Eso lo vemos viendo, eso empezó por allá en el siglo XVIII, siglo XVII con el tema de la Ilustración, ¿sí? La Revolución Francesa, empezaron a sacar a Dios de todas partes, ¿sí? Y fue a confiar en el intelectualismo, en la ciencia, y eso lo estamos viendo. Sin afecto natural, ¿saben qué significa sin afecto natural? Homosexualismo. Sin afecto natural, el afecto natural es que el hombre ame a la mujer y la mujer ame al hombre, pero hoy ¿qué estamos viendo? Hombre con hombre, mujer y viceversa. Y en sentido contrario, o sea, nos burlábamos de la reina por esa respuesta y eso es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo. Oiga, incluso en México, hoy leí en las noticias, en México, si un pastor cristiano le dice a un homosexual que cambie, que reconsidere eso porque en la Biblia, es motivo para echarlo a la cárcel. Es motivo para echar a la cárcel. Hoy vi una foto del presidente de México con una lesbiana y con un hombre y con un homosexual, con un travesti, levantando una bandera del orgullo gay que llaman ellos. Y, o sea, es que eso, o sea, los cristianos son out porque son excluyentes. Todo eso lo estamos viendo y eso son señales. Apariencia de piedad, entonces aparentan ser buenos, ¿no? Pero en realidad tienen malas intenciones. Y eso lo vemos acá ratico. Aparentan ser buenos, pero tienen malas intenciones por dentro. Lo vemos en los políticos. Promesas de campaña. Prometen y a la hora de la verdad desaparecen, no cumplen. O sea, estos parece que estuviera describiendo el tiempo que estamos viviendo. Y es porque está describiendo estos tiempos, ¿sí? Realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Ahora vamos para Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces eso lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo los medios de transporte, la gente dice aquí, correrán de aquí para allá. Hoy en día en los medios de transporte una persona puede estar esta mañana en Bogotá, por el mediodía ya estar en Miami, en la noche ya estar en otro lugar, ¿cierto? Porque los medios de transporte hoy lo permiten. ¿Y qué me dice de la ciencia? Aumentará. Hoy en día la tecnología está a niveles que nosotros nunca nos hubiéramos podido llegar a imaginar. Entonces todos estos son señales de los tiempos finales. Vamos a ir al versículo, el 14. Vamos al 14. Las buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el mundo para que todas las naciones las oigan, y solo entonces vendrá el fin. Entonces, algo muy importante es que la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, antes del fin tienen que haber sido predicadas a todo el mundo.
todo el mundo, todas las naciones del mundo, tuvo que haber llegado a la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación para cuando sea el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día podríamos decir que hay muy pocos lugares donde la palabra, las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo ha llegado. ¿Sí? Entonces esto también nos da la certeza de que los tiempos están muy cercanos. Ahora miremos el 29, versículo 29. Una vez que la persecución de aquellos días haya cesado, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo y los poderes que están sobre la tierra se conmoverán. La Reina Valera dice, e inmediatamente después de la tribulación. Entonces, el final de la tribulación son estas señales en el cielo. Vamos a leer Joel 2:30-31. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Este es el escenario en el que nuestro Señor Jesucristo hará su entrada triunfal a este mundo. En medio de esta situación era la entrada triunfal a nuestro mundo, y este ya es para ponerle fin a ese gran periodo, a ese periodo de la gran tribulación, que afortunadamente va a ser corto. Va a ser la gran tribulación, son 7 años, pero los tiempos complejos más difíciles van a partir de los últimos 3 años y medio, la segunda mitad. Y vamos finalmente entonces al versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal de mi venida, y el mundo entero se ahogará en llanto al verme llegar en las nubes del cielo con poder y gran gloria. El mundo entero, dice la Reina Valera, lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lo lamentarán? Porque son los enemigos de Jesucristo. Y van a ver al Señor Jesucristo venir con todo su poder, y lo lamentarán. Lamentarán haber sido enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, para terminar, vamos a leer Lucas 21:28. Lucas 21:28. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, póngase de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Amén. Entonces esta es una buena noticia, este es un mensaje para nosotros los creyentes. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cuando todas estas señales empiecen a aparecer, dice la Reina Valera, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Se va a completar el proceso de redención. Nuestro espíritu ya fue redimido, nuestra alma está siendo redimida, pero en la segunda venida de nuestro Señor, antes de que el Señor toque tierra, va a recibirnos en el cielo y nosotros seremos transformados a la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros cuerpos serán glorificados. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor, porque tú has puesto a través de tu Santo Espíritu, Señor, la revelación de tu palabra para que nosotros podamos entender el propósito, Señor, de las señales que tú has puesto en ellas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos haces entendidos de los tiempos para que nosotros podamos comprender y podamos predicar con sentido de urgencia, Señor, de la necesidad de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque los tiempos se acortan, Señor, y queremos librar de esta gran tribulación a todos los seres que amamos, Padre Santo. Te damos gracias por tus enseñanzas, por ponernos en sentido de alerta y por darnos la fuerza, la energía, Señor, para predicar tu evangelio. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.